Las fuerzas que dan forma a la Tierra. ¿Ha pensado en cómo se formaron las montañas? ¿O el papel que juegan los glaciares para esculpir el paisaje? Tal vez ha observado un río caudaloso que lleva basura, grava e incluso piedras pequeñas. O tal vez ha estado en la playa un día en que el viento era fuerte y las olas se retiraban de la orilla. Tal vez ha visto volar arena a causa del viento. ¿De dónde vino? ¿Y dónde terminará? En los siguientes minutos, exploraremos estas preguntas y muchas más al investigar algunas de las fuerzas que dan forma a nuestra Tierra. La corteza en movimiento. Esta imagen del Gran Cañón parece fija e inerte, pero en términos de tiempo geológico, al paso de muchos años, el paisaje no tiene nada de inerte. Está en movimiento constante, aunque dichos movimientos no pueden verse por ahora. Por ejemplo, las rocas en la parte superior de este muro del cañón alguna vez estuvieron depositadas en el fondo de mares antiguos, y las cimas de estas montañas alguna vez estuvieron debajo del mar. ¿Qué fuerzas hacen que sean impulsadas hacia arriba? Dentro de la Tierra hay fuerzas que empujan y jalan la corteza. Dichas fuerzas se conocen en conjunto como estrés. Cuando se aplica suficiente estrés sobre el material de la corteza, puede mover y cambiar la forma. Hay varios tipos de estrés dentro de la Tierra. Un tipo de estrés se llama tensión. Noten cómo esta goma de mascar, al ser alargada, se adelgaza en la parte media. Las rocas bajo tensión también pueden ser alargadas. Usted decide. ¿Qué le pasaría a este chocolate si lo empuja de ambos extremos? Correcto, se levantaría en medio. La compresión es el proceso de apretar las rocas en la corteza. En general, hace que las rocas sean más densas. La compresión también puede presionar las rocas hacia arriba o hacia abajo. Las rocas en la corteza, en general, pasan por un proceso llamado tensión cortante, durante el cual las rocas son dobladas o quebradas. Veamos algunas de las formas en las que el estrés afecta en la formación de la topografía de la Tierra. Flexión. Un vistazo rápido a un mapamundi topográfico revela repliegues de montañas a los que llamamos cordilleras. Se puede ver una gran cordillera que atraviesa todo el oeste de Norteamérica, atraviesa Centroamérica y pasa por la parte occidental de Sudamérica. La mayoría de las cordilleras muestran evidencia de movimiento de corteza, incluyendo la flexión y la creación de fallas. La flexión es el proceso de las rocas en la corteza al doblarse. Las montañas Apalaches al principio se formaron por flexión. El proceso creó muchos valles y arrecifes, como se ve en esta imagen por satélite de Pensilvania. Los dos tipos de flexión más comunes son anticlinal y sinclinal. Una anticlinal se crea al arquear o doblar hacia arriba las capas de roca, y un sinclinal son pliegues hacia abajo de dichas capas. Muchas cordilleras consisten de una serie de anticlinales y sinclinales. Recuerde que esta es una explicación muy simplificada de un proceso muy complejo. Formación de fallas. Cuando se aplica estrés a este chocolate congelado, se rompe en lugar de doblarse. También puede ocurrir esto con capas de roca. Una falla es el resultado del proceso de rompimiento de las capas de roca al aplicar estrés. Usted decide. ¿Qué es una falla?
Una falla es una grieta o apertura a lo largo de la cual las piedras se mueven. Las capas de roca en ambos lados de la falla tienen el potencial de moverse en cualquier dirección. La región superior de una falla se llama bloque de techo y la parte inferior de una falla se llama bloque de piso. Cuando las fuerzas del estrés hacen que el bloque de techo se mueva hacia abajo en relación al bloque de piso, se forma una falla normal. Frecuentemente, las fallas normales están muy inclinadas, lo que forma arrecifes o montañas en bloque. A su vez, los valles, como el Death Valley, que vemos aquí, se forma cuando el área entre fallas normales se desliza hacia abajo. Las fuerzas de compresión juegan un papel en la formación de otro tipo de falla. Si el bloque de techo se mueve hacia arriba en relación al bloque de piso, se forma una falla inversa. Y cuando el bloque de techo se mueve hacia arriba y por encima del bloque de piso, se forma una falla sobrepuesta. Las fallas sobrepuestas son comunes en las cordilleras donde se ven flexiones intensas. Cuando las capas de roca se mueven de lado en dirección contraria, se forma un tipo de falla llamado falla de desgarre. La falla de San Andrés, en California, es una falla de desgarre. Movimiento de masas. ¿Cómo llegaron aquí estas rocas grandes? Cayeron del arrecife que está arriba, jaladas por la fuerza de gravedad. El desecho de masa o movimiento de masa es el proceso de la gravedad que provoca que el sedimento y otros escombros caigan a las faldas de la colina. A veces este proceso es muy rápido, como en el caso de un derrumbe o deslave. Los derrumbes varían en tamaño, desde uno relativamente pequeño hasta áreas grandes de montañas completas. Tienen la capacidad de causar una destrucción tremenda y en algunas áreas son una amenaza importante a la vida y a la propiedad. Un deslave de lodo consiste en un movimiento de masa de lodo, tierra, rocas y escombro, y se deslizan colina abajo. Estos pueden causar daños catastróficos también. En Islandia, en 1996, hubo un movimiento de masa enorme cuando un volcán hizo erupción bajo un glaciar y lo derritió rápidamente. Se formó un lago grande, el cual se desbordó. Aguas, rocas, hielo y lodo cayeron colina abajo. Barrió con todo a su paso y dejó este campo enorme de escombros. Esto es todo lo que quedó de un puente que arrastró el torrente. En otras ocasiones, los materiales de la tierra se deslizan colina abajo muy lentamente en un proceso llamado reptación. Agua en movimiento. Este hermoso arroyo que baja ha transportado gradualmente partículas de roca de la montaña durante cientos de años. El río Colorado que vemos aquí al fondo del Gran Cañón ha erosionado este cañón profundo durante miles de años. La erosión es el proceso por el cual las partículas a las que llamamos sedimentos son movidas de un lugar a otro. ¿Cuál es la causa más grande de la erosión? El agua en movimiento juega un papel importante en el proceso de la erosión, pues lleva grandes cantidades de sedimento. Cuando llueve sobre el suelo, el agua no siempre se absorbe en la tierra. Puede correr a lo largo de la superficie. Un desgaste de superficie se refiere al agua que corre por encima de la superficie de la tierra. Cuando el agua se mueve sobre dicha superficie, tiene el potencial de llevarse sedimentos a su paso. Las áreas con colinas empinadas y poca vegetación son más propensas al desgaste de la superficie, pero las áreas con mucha vida vegetal sufren mucho menos erosión del suelo. Los arroyos y los ríos también tienen el potencial de formar la superficie de la tierra. Las masas de agua en movimiento juegan un papel importante en el proceso de erosión y llevan grandes cantidades de sedimentos. Un vaso de agua de un río que se mueve rápido revela que está lleno de sedimento. Algunos arroyos y ríos que se mueven rápido son capaces de mover rocas grandes. Estas masas de agua en movimiento también son capaces de erosionar las riberas en un proceso conocido como erosión hídrica.
En periodos largos de tiempo, los ríos desgastan la tierra sobre la cual fluyen, formando barrancos o cañones. Depósito. Aún las masas de agua en movimiento más rápidas llegan a un lugar donde bajan la velocidad. Conforme el agua corre menos rápido, los sedimentos se asientan en el fondo de un proceso llamado depósito. El depósito es el proceso por el cual los sedimentos se decantan o detienen en un lugar diferente. Los sedimentos de este arroyo fueron transportados de algún lugar corriente arriba y fueron depositados aquí. En general, los sedimentos son depositados dentro de la ribera de un río o arroyo, donde la corriente no es tan fuerte. Cuando un río baja de una montaña a un terreno más plano, su velocidad disminuye y el sedimento se deposita. Cuando esto ocurre, el sedimento se acumula y forma una estructura llamada abanico aluvial. Este abanico aluvial, en Nevada, se formó a lo largo de muchos años, cuando arroyos intermitentes bajaron de la montaña y depositaron sus sedimentos en el suelo de la planicie. Los deltas se forman cuando grandes cantidades de sedimentos son depositadas al entrar un arroyo o un río a un lago o al mar. El delta del río Nilo se formó cuando los sedimentos fueron depositados en el mar Mediterráneo. Esta imagen de satélite muestra el delta del Mississippi en Luisiana. Aquí el río Mississippi dejó sus sedimentos a la entrada del Golfo de México. Olas. Las olas tienen el potencial de erosionar las orillas de los lagos y océanos y pueden causar daños a las propiedades de la costa. Las olas fraccionan las piedras de la orilla en piezas cada vez más pequeñas, que con el tiempo son arrastradas. Las olas poderosas también pueden darle forma a la costa. A lo largo de las playas, como esta en Cape Cod, Massachusetts, las tormentas producen olas grandes que pueden arrastrar porciones importantes de arena de la playa al mar. La erosión de la playa es el proceso en el que la arena y otros materiales son transportados por el aire y las olas. Estas fuerzas pueden hacer que se erosionen las playas e incluso los arrecifes de la costa. En algunos casos se forman columnas grandes llamadas estacas marinas, cuando la piedra menos resistente es erosionada alrededor de pilares más resistentes. También podrían formarse cuevas marinas, cuando la piedra menos resistente es erosionada en un arrecife. Las olas también depositan sedimento. Por ejemplo, partículas erosionadas y depositadas en la orilla forman las playas. El tipo de arena que se encuentra en las playas depende del tipo de roca de la cual se originó el sedimento. Viento. ¿Ha estado en medio de un viento fuerte que arroja arena pegajosa contra su cara? Si afirmó, sabe que el viento es un agente poderoso de erosión. Donde el suelo está expuesto en la superficie, como en el desierto o en las playas, la erosión del viento puede ser una fuerza poderosa que se lleva partículas de polvo y de arena. En la década de 1930, la erosión del viento devastó estados como Oklahoma y Kansas, en donde barrió con los suelos y dejó la región convertida en una piscina de polvo. Cuando la velocidad del viento disminuye, se depositan las partículas. Se forman las dunas de arena cuando el viento deposita arena. Comúnmente, también se encuentran dunas alrededor de lagos grandes o de océanos. Las dunas de arena cambian constantemente de forma y se mueven conforme el viento las erosiona y las deposita en otro lugar.